Vamos a dialogar con Navid Youssef, es analista internacional del CEIEP, Consejo de Estudios Interdisciplinarios Económicos y Políticos. Navid, buenos días. Patricia Diver lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, Patricia. ¿Cómo están todos ahí? Bien, muy amable, gracias. Bueno, viendo y analizando los distintos diarios, las portadas, ¿no? Después del resultado de la victoria en muchos estados de Donald Trump sobre Hillary Clinton. ¿Ustedes estuvieron haciendo algunos análisis al respecto? Sí, un poquito lo veníamos anticipando desde el primer debate presidencial, donde veíamos una clara diferencia de Trump sobre Hillary Clinton, pero también a su vez veíamos cómo también un poco la prensa internacional inclinaba un poco la balanza en los balances que hacía de cómo había sido el debate hacia Hillary Clinton, había cuenta del perfil de Hillary Clinton, con un perfil mucho más internacionalista, mucho más diplomático, con un tono mucho más bajo con respecto a temas tabú para la política norteamericana, en este caso la inmigración y la situación actual de los afro-norteamericanos. Y un Trump mucho más sagaz, mucho más impactante en sus declaraciones y sobre todo además también con una mirada puesta no solamente en definiciones concretas hacia los inmigrantes, hacia la política económica de los Estados Unidos, hacia la política internacional de los Estados Unidos, sino también atacando también a la casta política a la cual entendía Trump pertenecía a Clinton y que gobernaba por lo menos los últimos 35 años de los Estados Unidos, y esa es una de las claves también de la victoria de Trump. Alguien nuevo, alguien que se autorreconoce como empresario, esto es nuevo también incluso para el Partido Republicano. El último, entre comillas, empresario que había intentado llegar a la Casa Blanca era Mitt Romney, en este caso no había podido acceder, ahora sí puede acceder en este caso una figura distinta. El 70% de los presidentes norteamericanos han sido militares o abogados. Entonces es distinto. Trump en varias cosas es distinto, más allá de aquellas declaraciones desafortunadas que muchas veces desde la prensa internacional se observa con el inmigrante. Bien, antes mencionaste los medios de comunicación europeos. ¿Y qué ha pasado con los medios de comunicación de Estados Unidos? Aquellos que publicaban encuestas y hacían crónicas de los cierres de campaña, siempre como demostrando que Hillary tenía algún tipo de ventaja. Bueno, hay un politólogo argentino que en este caso está en la Universidad de Pittsburgh, que siempre tiene una frase que a mí me llama mucho la atención, que la historia se suele reír de los politólogos, y en este caso un poco también se ríe del periodismo y de las consultoras. De hace mucho tiempo que venimos asistiendo a muchos fallos importantes de consultoras políticas, no solamente atestando de quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, sino en relación también a otros episodios internacionales. Si recordamos en el caso de Colombia, las consultoras internacionales y políticas preveían un triunfo del sí, como también el Brexit. Si recordamos la última salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, no era previsto por ninguna consultora. Con lo cual me parece que el análisis que no está haciendo la consultora y la ciencia política tiene que ver con aquellos votantes que nunca votan, pero que en las grandes decisiones aparecen. Bien, ¿y qué pasó con la ola hispana? No llegó, no fue suficiente. Lo mismo que los artistas. Dábamos cuenta ayer ese concierto de Madonna, una de las estrellas más importantes del firmamento de Estados Unidos, o de Meryl Streep, ¿no? Personas sumamente reconocidas y que se jugaron contra Trump y por Hillary. Bueno, no alcanzó ni la ola hispana ni la ola de los intelectuales y de los artistas. Es que me parece que casualmente también ahí puede radicar uno de los grandes errores de Hillary Clinton, porque en particular lo que tuvo la campaña de Trump es un poco acercarse al obrero norteamericano del interior de los Estados Unidos, que se encuentra un poco desplazado no solamente de este glamour de Madonna, sino también de la economía global. Y me parece que incluso también la compañía de todos estos artistas hace ver, o hizo ver en este caso a Hillary Clinton, como la típica candidata de la élite muy alejada, en este caso de la sociedad civil, y me parece que ahí puede haber radicado también algún elemento de la derrota, ¿no? Claro. ¿Y en el caso de los latinos? El caso de los latinos sí llama la atención, es un componente interesante. Habían configurado una suerte de latinos con Trump. La verdad que el grupo de latinos con Trump era muy débil, incluso también muy asediado
por la prensa local por las contradicciones, ¿no? Por las contradicciones entre ser latino y estar aferrado a Trump. Sin embargo, sí, llama muchísimo la atención, pero tiene que ver un poco también con la indiferencia de parte de la sociedad latinoamericana en los Estados Unidos, que tiene obviamente derecho de voto, y que en gran parte es la sociedad mexicana, que sin embargo han dado muestras de apoyo a Hillary Clinton en estados como Nuevo México. Se han mostrado indiferentes al asistir al voto en estados como Texas. De verdad que hay que analizar un poco ahí el voto latino. Me parece que también se lo sobreestima el voto latino. No es gran parte del electorado el voto latino, y el peso en este caso los países, los estados del interior han sido más fuertes, con lo cual evidentemente marcó la tendencia. Bien, bueno, cayeron las bolsas en todo el mundo después de conocerse esta noticia, y hay quienes auguran que Donald Trump a partir de enero se tendrá que ocupar de la desigualdad en su país también, además del ISIS, ¿no?, para que marquen su presidencia. Bueno, igual de todas maneras, Estados Unidos, más allá de la desigualdad que se va observando desde hace mucho tiempo, no es nuevo, también es culpa no solamente, si se quiere, de la política de los Estados Unidos, en donde también tiene mucha incidencia ahí el expresidente Obama y también el presidente Bush. Sin embargo, ellos tienen menores índices de desigualdad que Argentina, con lo cual hay que mirarlo bien, porque si vos te fijas en el índice de coeficiente Gini, que es una de las variables que se utiliza de la ciencia económica para analizar la desigualdad, los Estados Unidos no es tan desigual como la Argentina, con lo cual si hay que mirarlo en perspectiva, uno dice, bueno, pero no sé si es una variable determinante. Y la otra, el ISIS, es una variable que en definitiva corre a favor de Trump. Hay muchas contradicciones en la política internacional de Hillary Clinton, que por 30 años de carrera obviamente muestran algunas contradicciones, algunos desgastes. Y Hillary Clinton apoyó la invasión a Irak, que después en la política norteamericana tuvo muchos costos porque fue muy cuestionada. Y Donald Trump se mostró contrario a la invasión de Irak. Esto ha pasado también en otros presidentes norteamericanos, donde Clinton, por ejemplo, Bill Clinton ha estado en contra de alguna invasión y otros a favor, y han ganado el que ha estado en contra en algún momento histórico. Si se acuerdan, Barack Obama estuvo en contra de la invasión de Irak y ganó la presidencia con esa mirada en política exterior. Bueno, nuevamente en este caso Trump estuvo en contra de la invasión a Irak y mostraba también la falencia de Hillary Clinton al apoyarla. Bien. Navid, ¿para Argentina es un triunfo neutro o tendrá implicancias? Mira, según lo que he podido ver de la historia política bilateral en el caso de Argentina y los Estados Unidos, Argentina le ha ido mucho mejor con presidentes del Partido Republicano que con presidentes del Partido Demócrata. Si vos te fijas en los indicadores, y nos basamos concreto en los indicadores de crecimiento, de variable, de integración latinoamericana, se han dado bajo el periodo de Bush. No así, por ejemplo, bajo el periodo de Obama, donde hubo un declive en la intensidad de la integración a nivel regional, como lo mismo que pasó en este caso con la presidencia de Bill Clinton. A ver, ¿esto quiere decir que Trump nos favorece? Y en algún punto sí, en otro no. Sin embargo, me parece que la mirada que tiene Trump en política internacional, con una perspectiva no necesariamente de libre cambio, ofrece una nueva mirada en la manera en que nos podemos relacionar, no necesariamente con la típica relación del TLC, del Tratado de Libre Comercio, sino quizás con otras herramientas, y bueno, ahí puede ser algún tipo de dimensión distinta. Bien. Por el lado de la diplomacia argentina, la canciller Susana Malcorra se diferencia de Donald Trump diciendo nosotros estamos ubicados en otro lado. Sí, es un acto de sinceridad y no me parece que esté mal. La diplomacia no necesariamente tiene que ser aquella que diga algo y a su vez no diga nada. Me parece sincero que la canciller lo mencione. Sin embargo, hubo un error en el caso del presidente Macri al mostrarse tan abiertamente a favor de Hillary Clinton. Claro. Recordemos que esto no lo hizo ni países como el presidente Correa, obviamente mucho menos lo hizo el presidente Santos de Colombia o el presidente Michel Temer en Brasil. Sí lo hizo en este caso el presidente Macri de la Argentina, y bueno, son errores que después verá cómo... Algún costo quizás tengan. Y tiene algún costo, evidentemente que tiene algún costo, pero bueno, tiene que ver un poco con la demanda local y la presión que tiene la Argentina
de opinar sobre todo, lo que hace que el mismo presidente de la República tenga que generar una definición sobre política internacional que muchas veces le genera costos externos por no pagar los costos internos de quizás dar una respuesta más amplia. Así es. David, muchísimas gracias por este contacto, ha sido muy claro, muy preciso, para esclarecernos muchos puntos sobre esta situación generada a raíz de la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por este contacto, muy amable, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Patricia, a toda la gente de Apunto. Gracias, chao, hasta luego. Navid Youssef, analista internacional del CEIEP, Consejo de Estudios Interdisciplinarios Económicos y Políticos.